Ok. No veo a la mayoría. Ok, en esta clase, como comentaba con la delegada, vamos a juntar dos. Uno que tiene que ver con piel, anexos, un poco de las funciones, que lo vamos a tocar bastante somero, dado que ustedes eso ya lo han visto y lo conocen. Pero sí les voy a hacer énfasis en algunas cosas que nos interesan respecto a lo que es cicatrización y algunos conceptos que nos interesan para ver cómo tratar algunas heridas y la clasificación de estas, ¿no? Que eso sí puede ser algo relativamente nuevo. Y posterior a eso vamos a hablar acerca de injertos, que es, digamos, la parte más conocida de cirugía plástica. Y en realidad la más sencilla. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de piel y demás. Y en el intermedio vamos a llamar la lista. Ok, vamos a hablar acerca de la piel. Como ustedes ya saben, pues la piel es el órgano más extenso del cuerpo, está formado por tres capas: la epidermis, que es la capa más externa, la dermis y la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, ¿no? En la dermis vamos a tener característicamente el tejido epitelial con los queratinocitos como células predominantes hasta un 90%. En la dermis vamos a encontrar, entre otros, gran cantidad de tejido conjuntivo y fibroblastos. Y en esta capa vamos a encontrar los anexos de la piel, ¿no? O sea, las glándulas sebáceas, sudoríparas. Vamos a encontrar también los folículos pilosos. Y en la hipodermis vamos a encontrar la mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y a partir de estos, pues vamos a ir, van a ir ramificándose hacia la superficie para irrigar la capa más externa de la piel. La epidermis, como ya lo hemos mencionado, es la capa más superficial, está formada por un epitelio plano poliestratificado, queratinizado, es de origen ectodérmico y tiene varias capas, ¿no? Desde la parte más profunda hacia la superficie tenemos la capa basal, tenemos el estrato espinoso, granuloso, el lúcido y el córneo. Estas 5 capas, de todas estas 5 hay una que es la del estrato lúcido, que es una capa inconstante, ya que solamente se encuentra en las palmas de las plantas y los pies. Las otras 4 son las que sí se encuentran en todos los tejidos. Dentro de la epidermis, como hemos mencionado, cabe resaltar algunas células primordiales, como son los queratinocitos, y ya sabemos que constituyen un 90% de las células de la epidermis. Vamos a encontrar vamos a encontrar en estas estructuras glánulos de queratohialina, que van a ser los precursores de la queratina, y vamos a tener los queratinosomas, que van a contener lípidos y proteínas, que van a ser liberados y van a ayudar a que la capa epidérmica y dérmica se mantengan unidas, y a su vez va a constituir una barrera impermeable que va a evitar la pérdida de agua. Vamos a tener también a los melanocitos en un 5 a 10%, es decir, una proporción de 1 a 10 respecto a los queratinocitos. Y de esto, básicamente, pues recordar que son los productores de la melanina. Y un aspecto importante es que el color de la piel va a depender del tamaño de los melanosomas y de su distribución, más no del número de melanocitos exactamente. La melanina se forma a partir de la conversión de tirosina a dopamina, como ya deben recordar. Y bueno, entre otras células también tenemos a las células de Langerhans, que básicamente son células del complejo inmune y que van a presentar antígenos en los linfocitos T. Y las células de Merkel, que van a estar en la capa basal y que van a constituir los receptores táctiles.
Dentro de la dermis, pues recordar, habíamos dicho que la epidermis proviene del ectodermo y pues la dermis del mesodermo. La dermis se va a dividir en dos capas fundamentales, que son la papilar y la reticular. La papilar es la más superficial y la reticular es la parte más profunda. La papilar es una capa más delgada, mientras que la reticular es la capa más gruesa. La dermis tiene un grosor mucho mayor al de la epidermis, por lo general de 20 a 30 veces el grosor de esta. Y vamos a encontrar como células fundamentales a los fibroblastos, como habíamos mencionado. Los fibroblastos están hasta en un 90% y en esta capa de la dermis además vamos a encontrar algunas otras estructuras como son las fibras de colágeno, que son las que nos van a ayudar a mantener la tensión de la piel. Las fibras elásticas, cuya proteína principal es la elastina y esta nos va a dar la elasticidad de la piel. Y también tenemos a las fibras reticulares, que lo que nos van a dar es un soporte y van a formar redes para que esta sea una capa que amortigüe entre golpes y favorezca la resistencia que tiene la piel. Vamos a encontrar en esta capa también células como los histiocitos, que tienen que ver también con el sistema de defensa del organismo, y los mastocitos, que van a participar en el proceso de inflamación durante un proceso de cicatrización. Tenemos dentro de la dermis también vasos sanguíneos, que hemos visto básicamente son ramificaciones de las estructuras más, digamos que más gruesas que se encuentran en la hipodermis. Tenemos terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y sebáceas. Básicamente, esas son las estructuras que vamos a encontrar en esa zona, ¿no? Nada más relevante ahí. Respecto a la inervación, pues esta va a estar dada por nervios autónomos. Van a haber también nervios sensitivos, y es que en esta zona se encuentran los corpúsculos que nos van a permitir tener sensores de calor, de presión, ¿no? Como vemos ahí, los corpúsculos de Pacini, que nos van a ayudar con los sensores de presión y de vibración, los corpúsculos de Ruffini, que tienen que ver con el calor, importante en nuestro caso para lo que se refiere a quemaduras, los bulbos de Krauss, que son sensores de frío, y los de Meissner, que nos ayudan con las sensaciones táctiles. La piel tiene diversas funciones y algunas de las capas diferencian algunas de estas funciones, ¿no? En las capas protectoras en realidad están las tres capas, ¿no? La epidermis es la capa más externa, por lo tanto es la barrera más visible, pero a su vez la dermis también constituye una función protectora, dado que puede amortiguar golpes, puede evitar que los roces lastimen la piel, dado que le brinda un grosor importante a la piel y cobertura, por supuesto, de estructuras nobles que tenemos, ¿no? Tenemos una función secretora en la epidermis y en la dermis, una función termorreguladora, sensorial, metabólica, etcétera. Son múltiples las funciones que tiene la piel. Dentro de la protección mecánica, como hemos visto, la epidermis con el estrato córneo es la que nos va a mantener aislados y nos va a separar de algunos agentes, ¿no? Agentes macroscópicos. Nos protege también de los químicos y también nos protege frente a las radiaciones solares, ¿no? A través de la melanogénesis. Como habíamos visto antes, en esta capa se van a generar capas lipídicas que van a evitar la pérdida de agua, y también van a influenciar en que no haya ingreso masivo de microorganismos a nuestro cuerpo. Dentro de la función termorreguladora, que es importante,
Pues los mecanismos de vasodilatación, vasoconstricción, la producción de sudor, son las que nos van a ayudar a mantener una temperatura apropiada. Existen también dentro de las funciones protectoras aquellas en las que se ahorra energía, que ya sabemos se da a través de los acúmulos de grasa. Tenemos funciones que nos aíslan de los patógenos, sean bacterias, virus, hongos. Y bueno, respecto a la función inmunológica, como habíamos visto, tenemos algunas células que se encargan de estas, ¿no? Las células de Langerhans primordialmente, entre otros. Estos son uno de los conceptos que probablemente no hayan tocado antes y en los que vamos a ahondar un poquito, que son las líneas de tensión de la piel. Básicamente se trata de líneas que se forman gracias a la fuerza que ejercen las fibras colágenas, ¿no? Acá dice, la piel, gracias a la organización de las fibras de colágena, presenta zonas donde la elasticidad normal se ejerce con menor fuerza. Es decir, las fibras tensan, pero entre estas fibras hay un espacio, una zona donde la elasticidad es menor. Y constituyen unas líneas que se van a formar perpendiculares al área de contracción de los músculos, como van a ver en las figuras adelante. Normalmente estas se corresponden con las arrugas. Por ejemplo, en la cara tenemos en la región frontal, el músculo frontal se dispone de manera vertical. Y si ustedes se dan cuenta, recuerdan un poquito, personas que son ya un poquito mayores, tienden a formar las arrugas, la mayoría en la zona frontal básicamente horizontales, ¿no? Hay otras zonas como el entrecejo que son verticales y eso es porque la disposición de los músculos es diferente. Es entre oblicua y horizontal, por eso la disposición es diferente. Pero en general, si las fibras son verticales, pues las líneas son horizontales, ¿no? Dependiendo de la disposición de estas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el sentido en el que se dirigen las líneas de Langerhans es donde se deben realizar las incisiones. Se deben realizar las incisiones de cortes cuando tenemos, por ejemplo, que quitar un lunar o tenemos que hacer alguna cirugía, no sé, digamos que por ejemplo en los párpados. En el caso de estética, cuando tenemos un exceso de piel, exceso de grasa, etcétera, cuando queremos incidir y generar una cicatriz que no sea muy visible, pues tiene que ser en el sentido de las líneas de Langerhans. Cuando van a exponer respecto a cánceres de piel, etcétera, van a ver que hay diferentes diseños de colgajos y cosas. Y los cortes no se hacen de manera, digamos que al azar. Hay que tomar en cuenta estas líneas para que cuando creemos las nuevas cicatrices o las nuevas líneas ahí, pues se correspondan con la mayoría de las líneas de Langerhans y no sean tan visibles, ¿no? Para un mejor resultado estético. Respecto a heridas, bueno, recordar básicamente que una herida es toda solución de continuidad de los tegumentos, es decir, que se establece una conexión entre la parte interna de nuestro cuerpo hacia el exterior, porque digamos que hubiéramos abierto una puerta y tenemos una conexión entre ambas, ¿no? Los agentes que producen las heridas pues pueden ser múltiples, ¿no? La mayoría de estos, los agentes punzantes, por ejemplo, tenemos dentro de ellas las agujas, los clavos, las espinas. Tenemos agentes cortantes, como son los cuchillos, el vidrio, y bueno, también tenemos en el caso de las incisiones que hacemos nosotros, pues un bisturí o a veces los hilos también pueden producir heridas cortantes. Existen agentes punzocortantes, como son los cuchillos, que además de producir una herida a través del corte filudo, pues también lo hacen a través del golpe que se infiere con este. También tenemos agentes contundentes, que son de superficie roma, pueden ser los puños, puede ser un martillo o algún otro objeto con esta superficie.
Y también tenemos las heridas por arma de fuego. Dentro de esta imagen, por ejemplo, que nos interesa que las heridas penetrantes, por ejemplo, tienden obviamente a ser probablemente de menor diámetro, ¿es cierto? Sin embargo, cuando estas ingresan, como no tienen una superficie completamente cortante, pues ingresa produciendo una fuerza que va a producir un daño alrededor de los tejidos. Esto es importante porque a veces, por ejemplo, en el caso de una mordedura de perro, tenemos heridas semejantes, ¿no? En los que el colmillo se inserta dentro de la piel. Y muchas veces acuden a un centro médico, etcétera, lo ven y dicen, bueno, hay que curarlo y ya. Pasan los días y retorna un paciente y dice, pero no sana, y no sana. Y es que este tejido que está aquí alrededor tiene que ser removido. Si no es removido, entonces la herida no termina de cicatrizar. Dentro de las heridas por objetos cortantes, ustedes van a ver que tienen un borde más neto, no hay tanta contusión como hay en esta área, y en general son heridas que no necesitan demasiado debridamiento para poder cerrar y que cierren sin ningún problema herméticamente. Probablemente no. Al no haber áreas de isquemia o de necrosis, probablemente estas no se vayan a abrir. A diferencia de las heridas contusocortantes, como estas, al igual que las penetrantes, pues ustedes pueden ver un halo aquí mucho más amplio que nos simboliza la isquemia o el daño de los tejidos en la periferia, ¿no? Entonces, cuando tenemos alguna herida de este tipo, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar este tejido que está aquí alrededor para recién juntar la herida. Si nosotros juntamos en estas condiciones, pues la herida va a terminar abriéndose. Y bueno, tenemos otras heridas abrasivas en las que van a haber pérdida de piel de algunas áreas, ¿no? Tenemos varias clasificaciones de heridas. Una de estas es, por ejemplo, las de necesidad o quirúrgicas, en las que nosotros vamos a crear incisiones con la intención de cambiar la forma, resecar algún tumor, etc., ¿no? Y tenemos las accidentales o fortuitas, ¿no? Que pueden ser, no sé, un corte con un cuchillo, un vaso, o las atricciones. A veces trabajadores que emplean las manos para manipular las maquinarias y que a veces quedan trabadas dentro de una de estas, producen lesiones como estas. Tenemos también otra clasificación en la que se mencionan heridas por profundidad, ¿no? Y estas suelen ser superficiales y solamente afectan la piel hasta la grasa, y profundas si ya llegan a un plano aponeurótico o llegan a los músculos, huesos, etc. Por su extensión, pues estas pueden ser pequeñas, medianas, grandes. Esta es una clasificación más o menos arbitraria, pero de menos de 5 centímetros se considera que son pequeñas, de 5 a 10 medianas y más de 15 pues grandes. Tenemos también una clasificación por el número y pueden ser obviamente únicas o múltiples. Por el mecanismo, esto es importante para saber la conducta que vamos a tener. Y tenemos, por ejemplo, heridas por fricción, ¿no? Heridas abrasivas, como vieron en la imagen, en las que la fricción hace de que se pierdan las capas superficiales, y en este caso una herida abrasiva es un poco más profunda que solo un raspón o una escoriación. Tenemos también las heridas contusas, que están básicamente en relación con la resistencia del objeto o la superficie con la que va a producirse la herida. Pueden haber heridas por compresión, como habíamos visto, hay presión en esa zona o aplastamiento y eso también puede producir heridas. Hay arrancamientos, como hemos visto o les mencioné en la anterior foto, pues personas que por error quedan atrapadas en una máquina, al intentar quitar digamos, el miembro, pueden producir arrancamientos,
sea de piel, sea de huesos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay mecanismos combinados en los que pueden fusionarse más de uno de estos, ¿no? Tenemos heridas como amputaciones en las que se pierde parte de las estructuras, por lo general estructuras óseas, avulsiones cuando se pierden piel, pero esta tiene a manera de un pedículo, ¿no? Estas son las denominadas heridas de tipo colgajo. Tenemos lesiones por aplastamiento, laceraciones, abrasiones, las heridas punzantes, como ya vimos antes. Otra clasificación que ustedes de hecho ya conocen son las heridas según el grado de contaminación. Y esto porque es importante básicamente para ustedes, porque en el caso de ustedes que van a hacer el internado, etcétera, van a estar encargados muchas veces de vigilar este tipo de pacientes, como lo hice yo o como lo hicieron otros médicos durante su formación. Pues durante el internado normalmente somos quienes realizamos la mayoría de la curación de heridas, obviamente bajo la vigilancia de un médico más antiguo, ¿no? Y para poder empezar a hacer esta curación de heridas, tenemos que clasificar las heridas de tal manera que empecemos con las heridas limpias y terminemos con las heridas contaminadas y no vayamos a trasladar gérmenes indebidos de una zona contaminada a un área limpia. Entonces, ¿qué características tienen las heridas limpias o a quienes consideramos dentro de este grupo? Aquellas que sean realizadas en un medio controlado, idealmente con material estéril, que básicamente son aquellas incisiones que creamos nosotros, ¿no? Como les había mencionado, para intentar quitar, no sé, algún tumor, algún lunar, etc. Y bueno, esto influye en que la tasa de infección sea mínima, ¿no? Una herida limpia contaminada se da ciertamente en un medio controlado, con material estéril, pero esto es lo característico, ¿no? Lo característico, que se apertura sea el tracto respiratorio, digestivo, urinario, que ya son zonas que por lo general están contaminadas. Y bueno, en este caso las infecciones van a variar, ciertamente van a subir de un 5 al 10%. Tenemos el otro tipo de heridas, que son las heridas contaminadas, que se dan en medios no controlados, sin material estéril. La mayoría de estas son heridas traumáticas, sean penetrantes. Y aquí, respecto al tiempo, pues se considera que heridas de 6 a 8 horas, más o menos es el tiempo promedio, ya son heridas contaminadas, ¿no? Igualmente hay salida de un contenido de alguno de los tractos que habíamos mencionado antes y el porcentaje de infección aumenta hasta un 20%. Las heridas sucias o infectadas son aquellas en las que además de tener un medio no controlado, pues tenemos una inflamación aguda. Son heridas que tienen más allá de 12 horas, incluso más allá de las 8 horas que habíamos mencionado. Y aquí hay retención de tejido muerto, vísceras perforadas, y el riesgo de infección es mayor a un 20%. Respecto a heridas, ¿qué nos interesa? Saber cómo realizar un manejo mínimo, ¿no? Cuando tenemos heridas, lo primordial es limpiar las heridas. Cuando estamos en un medio hospitalario, en un centro de salud, pues tenemos algunas sustancias que nos sirven para esto. Como habíamos visto, pues, o como ya saben, tenemos suero o agua estéril que nos puede ser útil para hacer la limpieza de estas heridas. Tenemos gasas y soluciones, como habíamos visto anteriormente, para disminuir la carga de estos microorganismos, ¿no? Tenemos el isodine, tenemos la clorexidina, en algunas circunstancias usamos alcohol y cuando tenemos alguna herida que sea demasiado sangrante, pues usamos el agua oxigenada que nos permite generar un efecto de calor y coagulación y evita que continúe el sangrado, ¿no? Una vez que hemos realizado la limpieza de estas heridas, hay que ver si es que esta es una herida que tiene tejido muerto o no, ¿no?
Como han visto, hay algunas heridas que no lo tienen y entonces en ese caso, después de limpiarlas, podemos cerrar. Si tenemos, sin embargo, otras características como la contusión, el arrastre, etcétera, lo más probable es que haya tejido necrótico, entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo, ¿no? Desbridar o quitar ese tejido necrótico, para que a partir de bordes sanos de herida podamos realizar una sutura o lo que corresponda. Adicionalmente a esto, dependiendo del agente con el que se produzca la herida, pues hay que colocar una vacuna antitetánica. Ya sabemos que cuando se realizan en circunstancias de material metálico y que no tengamos un control del mismo, pues es necesario colocar una vacuna antitetánica. Lo mismo que cuando tenemos una mordedura por perro, por ejemplo. Todas estas medidas están destinadas a favorecer el proceso de cicatrización, ¿no? Hay circunstancias en las que tenemos heridas que van a cicatrizar por segunda intención, que ya les voy a explicar más adelante a qué se refiere, pero básicamente es dejar que el cuerpo haga lo suyo e intente cicatrizar. Y en ese caso, lo que nos es útil es mantener un medio estéril, además de algunos apósitos o cosas que pueden ayudarnos a favorecer esto, ¿no? Debemos catalogar qué tipo de herida tenemos y de acuerdo a ello prevenir la posibilidad de infección. Si tenemos una herida probablemente cortante, no sé, pues estaban cocinando, estaban o sea, haciendo algún trabajo de escritorio y se cortaron por ahí, pues probablemente el riesgo sea menor y no necesite antibióticos. Sin embargo, si tenemos una mordedura de perro o tenemos un accidente de tránsito en donde la exposición se realiza hacia el suelo o hacia el pavimento, pues el riesgo de infección es mayor y hay que brindar además antibióticos, ¿no? Y si obviamente ya tenemos alguna característica que nos sugiere una infección, pues dar inevitablemente antibióticos. Les mencionaba que hay un cierre por segunda intención, lo que quiere decir que hay un cierre por primera intención. El de primera intención es el que hacemos nosotros al afrontar una herida. Tan pronto se produce, perdón, un segundito. Ok, lo siento. Estoy también de guardia, así que a veces tengo que realizar uno de esos cortes, lo lamento. Vamos a continuar. Estábamos hablando acerca de los tipos de cierre de herida. Como les decía, el cierre de primera intención es aquel en el que producido el accidente, pues afrontamos okay. Producida la herida, pues procedemos a afrontarlo, hacer la limpieza, etc. Mientras que una herida de segunda intención supone que nosotros vamos a dejar que el cuerpo haga su cicatrización sola. Podemos dirigirlo, limpiamos, etcétera, colocamos algunos parches,
pero vamos a esperar a que el cuerpo termine de llenar ese defecto y que a partir de las células que están en la periferia, pues termine de cerrar. Tenemos un cierre diferido o por tercera intención, que quiere decir que lo que hacemos es quitamos el tejido muerto, pero de repente tenemos una herida que es muy hundida o muy cavitada, y entonces, y obviamente no nos da para afrontar las estructuras sin tensión. Entonces esperamos a que se genere todavía un poco de tejido, y cuando ya está en buenas condiciones, está bien irrigado, está un poco más pequeña, procedemos a un cierre como si fuera de primera intención. Y tenemos otro tipo de cierre, que es el de cuarta intención, que ya es en el que usamos los injertos o los colgajos para el cierre definitivo. Un pequeño resumen respecto a sutura de heridas. Básicamente se trata de afrontar los tejidos y mantenerlos uno junto al otro para favorecer su cicatrización. ¿En qué casos está indicado el cierre de heridas? Cuando tenemos heridas limpias o limpias contaminadas, porque las limpias contaminadas, luego de una buena asepsia, podemos dejarlas como limpias y podemos cerrarlas. Es importante que el tejido esté bien vascularizado. Por eso ya les he mencionado como 3 veces que es importante quitar el tejido que ha sido golpeado, porque esto de repente no es visible en el momento, pero sí con los días se va a hacer más notorio y la herida va a terminar abriéndose. Y cuando alguien venga y les diga, me lo hicieron mal y me dejaron abierta la herida, pues tiene que ver mucho con esto. No con que lo hayan dejado abierto, sino que no tomaron la previsión de quitar un tejido que al no ser vivo, pues nunca va a afrontarse. Es importante no tener tejido muerto. Lo ideal es suturar las heridas dentro de las 6 a 8 primeras horas, porque ahí minimizamos el riesgo de contaminación. Y obviamente tenemos que afrontar heridas en donde no se haya perdido mucho tejido. ¿Esto por qué? Porque es importante que un borde se junte al otro sin que haya mucha tensión. Cuando hay mucha tensión, o la herida se abre o finalmente resulta que cicatriza, pero con una cicatrización anormal. Va a hacerse una cicatriz más amplia, más alta, y se van a formar los famosos queloides. Para las suturas, pues las más conocidas son aquellas que hacemos con hilo, etcétera, ¿no? Sin embargo, existen otros medios por los que podemos cerrar una herida, sean grapas, que así como tenemos las grapas para juntar papeles, pues también lo tenemos para afrontar la piel, que son un tipo de grapas especiales, estériles, etcétera. Sin embargo, a veces tengo varios pacientes que llegan a la emergencia y que te dicen, no me puedo poner grapas, dicen, ¿no? Al menos nosotros, cuando llegamos a la emergencia, es por heridas de cara o heridas de cuerpo muy complejas. La mayoría de heridas de cara, ¿no? Entonces en cara nosotros no colocamos grapas, porque si bien es cierto, las grapas nos permiten un cierre más rápido, eh, no necesariamente queda una herida bien afrontada, o sea, un borde con otro, porque depende mucho de la precisión que tengamos al colocarlo. Genera, a pesar de que aquí menciona, ¿no?, que hay poca reactividad tisular respecto a una sutura, en el caso nuestro que usamos suturas finitas, pues sigue siendo más la reactividad, por lo cual las grapas solamente se usan en zonas no visibles, en zonas en las que, digamos, el resultado estético no necesariamente tiene que ser el más óptimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos heridas en el abdomen en las que se ha hecho una laparotomía, una incisión en todo el abdomen, entonces un paciente que ha tenido varias horas de cirugía, lo que nos interesa es terminar pronto el acto quirúrgico y pues después de cerrar la primera capa con hilos, pues podemos proceder a cerrar con grapas la piel. Lo mismo que en la cabeza también, que cuando hay cirugías craneales también se suelen usar bastante grapas. Tenemos suturas adhesivas.
Bueno, estos adhesivos son básicamente el Steri-Strip que de repente han escuchado ustedes. Digamos que es una de las cosas por las que preguntan bastante los papás cuando traen niños a la emergencia. Porque esto puede ser útil, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? En áreas donde tengamos una herida y no haya mucha tensión, que no sea una herida muy contaminada, porque la secreción y la reacción inflamatoria que va a haber va a hacer de que éstas se separen. Entonces, esta es otra forma, ¿no? Cuando no tenemos ninguna de esas condiciones, podemos usarla. Podemos usar, al igual que estos adhesivos, pues el esparadrapo, que tiene más o menos la misma idea, ¿no? Afrontar y mantener junto el tejido con esto por unos días hasta que el cuerpo genere, digamos, esa capa de fibrina y un tapón que permita unir ambos extremos de la herida. También tenemos adhesivos tisulares como pegamentos. No es lo que más se usa, pero en circunstancias, sobre todo cuando se tienen campañas, es donde por lo general lo usamos, cuando hay campañas de fisurados, por ejemplo, es decir, niños que tienen labio leporino, sus labios que salen, niños que nacen con los labios partidos, etc. Cuando se termina de hacer la sutura, además se colocan estos adhesivos que son como si fueran gomas, para que las suturas se queden en esa zona y no se corre el riesgo de que se abran. Esto porque estos son pacientes que van a ir probablemente a un área alejada y que no tenemos la certeza de que vayan a regresar a un control, ¿no? La única, digamos, se puede usar si tenemos áreas donde no haya mucha tensión y heridas que sean relativamente superficiales. Como ya sabemos, pues para poder realizar una sutura existen algunos materiales mínimos. Estas son después de las soluciones para hacer la limpieza de una herida, pues nosotros tenemos que usar una indumentaria apropiada que nos permita protegernos, ¿no? Idealmente se deben usar lentes, una buena calidad de guantes, y existen algunas sustancias que son los anestésicos que ustedes ya conocen, que nos sirven para hacer de que esa área pierda sensibilidad, que el paciente no sienta dolor. Nosotros usamos particularmente en la mayoría de casos anestésicos con epinefrina, con la finalidad de que no haya mucho sangrado, ¿no? Y idealmente debe haber una mayor concentración de epinefrina cuando tenemos heridas en cabeza, por ejemplo, y en zonas distales como manos, básicamente dedos, no se debe usar la epinefrina con la finalidad de que la vasoconstricción, aunado al golpe que puede haber tenido el paciente, no termine de necrosar alguna de esas estructuras. Entonces vamos a ver que necesitamos de un set de cirugía, un portaagujas, una tijera, una disección, etcétera, bisturí, suturas, además de las gasas, ¿no? Dentro de estos materiales de sutura, pues vamos a tener dos tipos de suturas, los que se absorben y los que no se absorben, ¿no? Muchos de los pacientes vienen y te dicen, son esos que desaparecen solos, y son los hilos por los que no voy a tener que volver. Y cada uno tiene una ventaja, ¿no? A veces uno cree que usar los absorbibles, pues es mejor, y no necesariamente, ¿no? Tiene su indicación. Dentro de estos absorbibles tenemos suturas naturales y suturas sintéticas, ¿no? Las naturales, como por ejemplo los catgut, que derivan del intestino de bovino, se pueden usar en algunos tipos de heridas. Básicamente lo usan los otorrinos cuando hacen operaciones de nariz y cierran el tabique o el septum. Y los ginecólogos, que también algunos usan, sea para el perineo, sea para el útero. Dentro de las suturas sintéticas
existen dos tipos, unos que son de multifilamento y otros que son de monofilamento. Recordar que mientras más filamentos haya, hay mayor, digamos que mayor reacción a ese hilo. Sin embargo, estos nos dan mayor resistencia que un monofilamento. Entonces, igualmente, tienen sus indicaciones para cierto tipo de cosas. Dentro de los multifilamentos tenemos el ácido poliglicólico, el Bicril, que es en realidad una marca, van a encontrar que es más o menos un nombre conocido, el ácido poliglactín, y dentro de los monofilamentos la polidioxanona, el poliglecapone, etc. Dentro de las suturas no absorbibles igualmente se clasifican en naturales y en sintéticas, y tenemos dentro de las naturales el lino, la seda, que básicamente en lo que se refiere a cirugía se usan la mayoría de veces para ligar básicamente. Existen todavía algunas, bueno, para ligar la mayoría, si es dentro, y algunas para la superficie, sobre todo para fijar drenes o en zonas muy alejadas, incluso para realizar suturas. Y también tenemos el acero, que va a ser usado sobre todo en cirugías cardiovasculares o torácicas, cuando tenemos que aperturar la caja torácica y luego volver a juntar, pues el acero nos es útil. Tenemos además las no absorbibles sintéticas, como el nylon, que es uno de los hilos que van a ver más frecuentemente. Probablemente los que más se conocen dentro de todos estos grupos son el Bicril dentro de las absorbibles y el nylon dentro de las no absorbibles, ¿no? También existen otras como el polipropileno, el poliéster. ¿Qué nos interesa respecto a heridas, ¿no? Además de los tipos de suturas que tenemos, cómo es qué características tiene que tener una herida para que se produzca un cierre óptimo, ¿no? Me han escuchado mencionar varias veces que no debe haber tensión, y es que una causa de que se abra una herida es esta, ¿no? Que haya tensión, que quiere decir que es una zona donde la piel está todo el tiempo siendo tirada o jalada, y hay ciertas zonas como el tórax o los miembros superiores e inferiores donde hay más tensión. Entonces, se trata de que una herida o los bordes de una herida lleguen fácilmente, ¿no? A veces es una zona que sí tiene tensión, pero nosotros podemos reducirla cuando afrontamos desde la base, sean las capas de dermis o las capas de hipodermis, a fin de que se afronten y que esa tensión quede por debajo y no en la piel. Es importante que cuando nosotros hagamos una sutura, pues la sutura quede borde a borde ligeramente vertido. La cicatriz tiende a ser un tejido rígido y tiende a jalar hacia adentro. Entonces es importante dejar un poco vertido, porque a lo largo del tiempo la cicatriz se va a ir formando y con la fuerza de la tensión va a hacer de que esto sea plano. Si nosotros dejamos muchas veces en una herida que tiene tensión afrontado solo borde a borde, pues puede tender a hundirse un poco, sobre todo si no se ha cerrado por planos, ¿no? Aquí se hace hincapié en esto, cerrar por planos. Cuando tenemos heridas profundas, tenemos que ir apilando borde a borde para constituir una columna que tenga soporte y que la cicatriz no haga que se hunda. Para un cierre óptimo hay que verificar qué tipo de sutura vamos a usar. Como les mencionaba, todos los tipos de sutura tienen una indicación, y de acuerdo a ello nos ofrecen el mayor beneficio. Por ejemplo, las no absorbibles las usamos digamos, hacia el exterior, en la parte visible. Cuando tenemos, no sé, pues heridas en cara, en brazo, lo que fuera, pues podemos usar el nylon, que es lo que más van a conocer ustedes, ¿no? Y de acuerdo al área donde vayamos a trabajar, pues vamos a tener cierto tipo de grosor de sutura, la separación entre punto y punto, entre otras cosas. Y cuando necesitemos trabajar en las áreas profundas,
una sutura que vaya a resistir la tensión que tenemos, pues entonces usamos una sutura no absorbible hasta que es una sutura que en el tiempo se va a ir degradando, sea el tipo que fuera, entre 40 y 60 días más o menos, tiempo en que ya se ha formado o se ha producido una adherencia y se ha formado tejido de cicatrización que va a mantener junta esa herida, ¿no? Y otro concepto importante es el que les mencioné, el de las líneas de menor tensión, a fin de que podamos darle un mejor resultado estético al cierre de una herida. Tenemos tipos de suturas. Las suturas pueden ser continuas o discontinuas, ¿no? En este caso, las suturas discontinuas son las que hacemos punto a punto. Y estas básicamente tienen digamos que las características de que nos van a ayudar a distribuir mejor la tensión de una herida, va a favorecer de que haya un drenaje en la herida, sobre todo cuando tenemos heridas que se producen por golpes, no sé, algún accidente de tránsito, etc. Necesitamos afrontar la herida, pero esta no tiene que quedar muy cerrada, porque siempre un golpe conlleva una inflamación y la inflamación conlleva un poco de secreción. Entonces tiene que haber un espacio por el que haya una fuga de este material, de tal manera que no se colecciona y no termina haciéndose un seroma o un hematoma. Este tipo de heridas favorecen este drenaje que les estoy mencionando. Dependiendo de cómo se realice, pues puede significar un retiro fácil de puntos y son las más usadas, como les mencioné, en caso de que sean accidentales. Tenemos dentro de los tipos de sutura discontinua los colchoneros, pueden haber colchoneros verticales, colchoneros horizontales, que ya lo vamos a ir viendo en la práctica. Tenemos también, bueno, digamos, la particularidad con estos puntos, los colchoneros, es que nos ayudan a disminuir un poco la tensión y nos van a ayudar a vertir un poco los bordes de tal manera que no se invaginen y no haya un cierre inapropiado de una herida. Como ustedes pueden ver en el gráfico de abajo, pues es una sutura que implica dos niveles, ¿no? Dos niveles donde uno puede afrontar el tejido, por lo tanto, nos permite obliterar los espacios muertos. Los colchoneros horizontales igualmente nos ayudan a vertir muy bien los bordes y nos ayudan igualmente en zonas de tensión. Lo podemos usar en espalda, en planta de manos o pies. Dentro de las suturas continuas, pues tenemos los puntos simples. Igual los vamos a ir viendo en la práctica. Es una sutura de inicio a fin sin que tengamos que cortar punto por punto. Se considera que es una sutura fácil de ejecutar. No se emplea tanto en cirugía menor, es decir, en cierre de heridas, sobre todo traumáticas, porque como les mencioné, se necesita que haya un espacio entre punto y punto y esta sutura continua no nos da esa característica, más bien nos hace un cierre más hermético de la herida. Por lo tanto, debe ser en un medio en el que no tengamos inflamación, probablemente una herida que hayamos creado nosotros. Bueno, no necesariamente vierte los bordes, por eso es que hay que saber en qué circunstancias usarlas, ¿no? Tenemos los puntos subcuticulares o los puntos subdérmicos, que bueno, tienen la finalidad de evitar la marca de los puntos en la superficie y estas se usan por lo general en heridas que se crean o heridas quirúrgicas que obviamente no vayan a tener mayor secreción y no vayan a tener mayor inflamación. Y lo usamos sobre todo cuando tenemos que mantener los puntos por mucho tiempo, dado que mantener los puntos por mucho tiempo los marca o los tatúa en la piel, de ahí que muchas personas tengan miedo a suturarse, ¿no? Ok. Otro concepto importante que tienen que recordar
es respecto a la cicatrización de heridas, ¿no? Probablemente también ya lo han visto, quizá no con mucho detalle, vamos a puntualizar algunas cosas que les interesan, ¿no? Lo primero es recordar que una herida conlleva una cicatriz. Y parece redundante, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo pacientes que vienen en la emergencia, por ejemplo, creen que porque somos cirujanos plásticos no dejamos cicatrices. Y eso no es real. Nosotros dejamos cicatrices, pero cicatrices menos visibles, más delicadas, etc. Pero una herida conlleva una cicatriz. Como ustedes pueden ver en la imagen aquí, para que se afronte un tejido tiene que haber, o una superficie con otra, tiene que haber un tejido nuevo que llene ese espacio. Y eso es la cicatriz. La analogía que yo les hago a mis pacientes es que para juntar una pared con otra, yo necesito colocar un cemento entre estas, ¿cierto? O un bloque con otro y necesito colocar un cemento para que se peguen y se queden juntos. Entonces, no hay forma de que si tenemos una herida no tengamos una cicatriz. Bueno, la cicatrización es un proceso biológico natural que de lo que trata es de dirigir la restauración de un nuevo tejido. Va a involucrar todas las capas de la piel y va a estar mediada por reacciones metabólicas y reacciones químicas e inmunológicas. Esto es importante, ¿no? Recuerden que cuando les digo este concepto y este concepto, es bastante probable que de ahí vayan a venir preguntas para examen. Las fases de la cicatrización son 3. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Primero, saber cuáles son estas fases. Segundo, como ustedes pueden ver en el gráfico, no es que una fase comienza, termina y luego viene otra, no. Estas fases la mayoría de las veces se superponen, porque a la vez que se van proliferando algunas células, otras van madurando, otras van secretando otro tipo de tejido, la herida se va cerrando, etc. Entonces, siempre estas fases están superpuestas. Las fases de la cicatrización son las de hemostasia e inflamación, proliferación o fibroplasia y remodelación o maduración. Esas 3. Dentro de las respuestas de la cicatrización, dentro de la primera fase, esta inflamatoria, pues el cuerpo, luego de que se ha producido una herida, que como sabemos implica sangrado, porque todas las estructuras de nuestro cuerpo están irrigadas, lo primero que hace es tratar de parar ese sangrado, ¿no? Hace de que se movilicen las plaquetas, se formen tapones de fibrina, etcétera, con la finalidad de que cese el sangrado. También se produce migración de células inflamatorias y a su vez va generándose con los días un nuevo tejido y migración de células epiteliales. Durante la fase proliferativa se produce mayor migración de células epiteliales, mayor cantidad de formación de tejido, sobre todo fibroblastos, y la posterior maduración de las células nuevas. Y durante la fase de remodelación se produce una contractura de la cicatriz o contractura de la herida con formación de cicatrices, y a lo largo del tiempo esta cicatriz se va remodelando. Dentro de esta primera fase proliferativa, como les había mencionado, lo que trata de hacer el cuerpo, entonces se fue. Estamos en la fase inflamatoria, que es la inicial, perdón. En la fase inflamatoria lo que va a haber es una migración de plaquetas, van a formar un tapón de fibrina y a su vez van a ir migrando macrófagos y neutrófilos con la finalidad obviamente de contener que no haya mayor ingreso de gérmenes dentro de esa lesión. Durante la fase proliferativa, lo característico es que van a haber fibras de colágeno, se van a producir glucosaminoglucanos y van a empezar a proliferar los fibroblastos. Se van a generar unas células epiteliales para ir conteniendo la herida y a su vez se van a ir generando
digamos, nuevos vasos iniciales. Durante la fase de remodelación, lo que va a pasar es que se van a organizar estas fibras de colágeno, es decir, van a formar entramados junto con los fibroblastos para que vayan generando manera de paredes, etcétera, ¿no? De bloques unos sobre otros para poder cerrar la herida. Y se va a producir además la contracción de la herida, ¿no? Se va a ir formando nuevo tejido, como han visto en diapositivas anteriores, tejido de granulación, que va a ir haciendo de que la herida sea cada vez más pequeña en, digamos, en ancho como en profundidad. Y las células van a ir madurando y van a ir produciendo un cierre de la herida. Uy, qué emoción. Este es un pequeño video que lo que nos va a hacer es mostrar un poco algunas características especiales de cicatrización que puede serles útil, dado que está basado en algunas preguntas que suelen venir en exámenes del ENAM, por ejemplo. A ver, esperen un ratito. Vamos a hablar acerca de las fases de cicatrización de heridas. Un tema muy importante que tienes que tener en cuenta en la carrera es que siempre vas a estar involucrado en heridas. Algo que hemos dado cuenta es de que muchas veces se nos complica poder estudiar las clasificaciones, subclasificaciones y muchos datos. Entonces acá te estoy poniendo en la primera columna, por ejemplo, se estudian como fases. Tienes que aprender a identificar cuáles son las fases. Tienes que aprender a identificar las subfases, las células más importantes involucradas, qué ocurre con la parte vascular durante el proceso, qué ocurre con la matriz que vamos a ver, porque hay un montón de nombres y tienen que ser los importantes, y las fuerzas tensiles. Acá abajo te pongo desde que comienza la injuria y el tiempo de la cicatrización. Entonces, de tal manera que se estudia de manera ordenada así. En cada fase va a ser involucrada diferentes tratamientos cuando uno ya se involucra en el mundo de las heridas y también cuando comienzas a trabajar con diferentes nuevas tecnologías para mejorar la cicatrización o complicaciones de la cicatrización que le llamamos cicatrización patológica. A ver, acá en la esquina derecha, en la parte superior, como sabes siempre, estamos colocando el logo de Villamedic, el Fénix, de tal manera de que esté encuadrado con un marco verde en el cual nos va a poder precisar qué fue preguntado en los exámenes de medicina para que lo tengas presente. Entonces, las fases de la cicatrización nos van a preguntar, son tres fases: la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la de remodelación. ¿Ok? Entonces es muy importante. Esta es una pregunta clave y esto se va a ver en 1000 esquemas que tú vayas a estudiar en cualquier libro. Lo vas a encontrar como inflamatoria, proliferativa y remodelativa. Eso no se ha cambiado, pero eso es una fase. Muchas veces los estudiantes se confunden la fase con la subfase. De las tres fases, la que más han preguntado es esta, la proliferativa, como lo pueden observar ustedes. Y bueno, dentro de la proliferativa van a haber muchos eventos concatenados que vamos a pasar a interpretar. Toda esta fase, si ustedes se dan cuenta, tiene una correlación con los días que les he puesto en la parte de abajo. Desde que comienza la injuria hasta los 3 primeros días aproximadamente, en algunos casos incluso puede durar hasta 7 días, es la fase inflamatoria, ¿ok? De acuerdo al tipo de trauma, ¿ok? Pero de manera general, más de la mayoría en general, dura desde la injuria hasta los 3 a 4 días. ¿Okay? Estoy poniendo esto con fines de preguntas de examen para que también puedas tener datos de manera muy concreta y no tengas muchas dudas. En la fase de proliferación generalmente ocurre desde los 3 días hasta aproximadamente todas las semanas que vayan a venir de acuerdo a la matriz de fibroblastos y colágeno que se vaya a sintetizar, que generalmente ocurre, vas a encontrar literatura, hasta los 15 días y cuando las heridas son más profundas, hasta las 3 semanas. Por eso es que el corte mejor lo hacemos hasta las 3 semanas, de tal manera que vas a encontrar esos procesos proliferativos hasta 3 semanas. ¿Ok? Y luego la remodelación, lógicamente, va a comenzar
con cortes de 2 semanas a 3 semanas. Como estamos usando la de 3 semanas, vamos a hacer el corte de 3 semanas. Para adelante, la remodelación. La remodelación en toda la literatura generalmente hacen controles actualmente hasta el año, pero cuando comenzó a estudiarse esto, se habían publicaciones donde la cicatrización se mantenía incluso buscando una fuerza tensil del 99% hasta los 2 años. Recuérdate que una variable importante de todo esto es que nada vuelve a ser igual. O sea, puedes llegar al 99%, pero no al 100% de la cicatrización. ¿Okay? Muy bien, entonces hemos identificado la parte 1, que es found phases, ¿ok? Y luego ahora tenemos las subfases. En las subfases, ¿qué ocurre? Que es donde viene la mayor cantidad de confusión de los estudiantes. En la parte inflamatoria tenemos dos momentos importantes. Tenemos la hemostasia, ¿ok? Propia dentro de la injuria. Hay una injuria y una hemostasia. Los vasos pequeños tienden a colapsarse y por eso que ustedes van a ver acá la vasoconstricción en los 5 a 10 minutos iniciales del trauma, ¿no? Después de ese tiempo, normalmente inicia toda la cascada, ustedes ya lo saben, que es la parte de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, todo eso está involucrado en ese tiempo, ¿ok? Entonces, dentro de 5 a 10 minutos se ven todos los procesos de hemostasia. Comienza todo con una vasoconstricción, hay una vasoconstricción, y luego vemos el acaparamiento de las plaquetas con el trombo primario, el trombo blanco, plaquetas, luego el trombo rojo con factores de coagulación. Todo ese proceso ayuda gracias a que el vaso sanguíneo es vasoconstricción, ¿sí? Ahora, observen, el vaso, al inicio es vasoconstricción solo en esta etapa. Después, todas las demás etapas, predomina la vasodilatación. La vasodilatación, entonces, la tendencia a los vasos para que mejoren la cicatrización es que sean vasodilatados. Entonces, quiere decir que la cicatrización necesita vasodilatación, o sea, oxígeno y nutrientes que tienen que llegar. Por eso es que se vasodilata durante todo ese proceso, ¿ok? Entonces, con esto tú ya como que entiendes de por qué es importante la parte de la irrigación, en general la irrigación vascular. Muy bien, entonces pasamos la primera parte de la subfase, que dentro de la inflamatoria, que es la hemostasia, y pasamos a la fase propiamente inflamatoria. Dentro de la fase propiamente inflamatoria, porque esto es una fase sincrónica, vamos a ver que la primera célula que se activa son los polimorfonucleares fundamentales. Se dice que a las primeras 6 horas ya se están activando y comienzan a comer todo lo que puedan. Igualmente, ellos no están preparados, facultados a hacer grandes cosas, y tratan de llamar a las células más importantes, que te lo he encuadrado acá, que son los monocitos. Los monocitos son las células más importantes de todo el proceso inflamatorio inicial. Los monocitos, cuando llegan, se van a transformar en macrófagos, y los macrófagos van a ser fundamentales para la siguiente etapa, ¿ok? De tal manera que con este proceso inflamatorio, si se dan cuenta ustedes, va a llegar hasta más o menos los 3 días iniciales. A partir de los 3 días comienza el proceso proliferativo. En la proliferación van a haber concatenaciones. Y acá hay una parte muy importante que ha sido preguntada en el ENAM también, por ejemplo. Vemos que el inicio es con la granulación. Y en la granulación son dos cosas, como ven acá dos dibujos. La granulación es la presencia de fibroblastos y la presencia de nueva angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esto ocurre generalmente a las 72 horas, a los 3 días. Y nos han preguntado así en el examen, ¿no? La presencia de fibroblastos ya la encontramos a las 72 horas, pregunta del ENAM. Entonces, esto es muy importante. Ahora, vamos a ver que los neovasos también están aquí y las fibroblastos también. ¿Quiénes permiten que se venga la granulación? Los macrófagos. Los macrófagos de la inflamación ayudaron que se estimule este proceso. Lógicamente, los fibroblastos también estimulan la neoangiogénesis, que es lo que nos importa al inicio. ¿Por qué nos importa tanto que haya neoangiogénesis al inicio? Porque si llega oxígeno y si llegan nutrientes, van a venir células que van a continuar el proceso, y ya estas son las células de la epitelización. Los queratinocitos, esto ha sido pregunta también de examen, ¿cuáles son las células de la piel que influyen mucho en los procesos de cicatrización? La queratinocitos, son la base. Pero los queratinocitos no aparecen, sino tienen dos procesos, y acá vienen las grandes confusiones de la gente, porque van a ver literatura que aparece en las primeras 24 horas y literatura que aparece el quinto día. ¿Y saben por qué se da esto? Porque los queratinocitos hacen dos cosas. Primero, hacen lo que es la migración, y hacen luego la proliferación. La migración la pueden hacer desde las 6 primeras horas de hecho el trauma. O sea, por acá puedes encontrar queratinocitos, pero solamente migran. Y migran desde los bordes de la herida, pregunta de examen. Y al migrar desde los bordes de la herida, si la herida es corta, pues migrarán más rápido. Y lógicamente cuando tú tienes una herida y vas a ver que los queratinocitos van a migrar, entonces, lógicamente, ¿cuál es la etapa de que migren? Que se ponen como una base. Los queratinocitos hacen una fila, como una filmina,
se ponen de una base y evitan ya migrar cuando ya están copados totalmente. Es una primera barrera de protección para evitar la pérdida electrolítica, ¿okay? Que eso ocurre en los quemados, que ya no hay queratinocitos, por lo tanto hay pérdida electrolítica, y también para lo que es la protección de las infecciones. Básicamente eso. Por ese proceso trabajan ellos al inicio de la migración. Una vez que ya han migrado, a partir del quinto día, cuando ya tú has asegurado que hay un buen oxígeno, con el proceso de la vascularización, comienza la proliferación. Recién ahí. Por eso es que van a encontrar muchísima literatura en muchos tratados, incluso de cirugía plástica, en dermato, donde ya desgranan este proceso que te confunde al inicio, ¿no? Entonces, proliferación ya comienza en el quinto día. Entonces, los queratinocitos son fundamentales en este proceso de epitelización sobre una base de granulación. Entonces, la epitelización se da sobre una base de granulación. Espectacularmente claro. Luego, vamos a ver que los fibroblastos iniciales que habían estado ahí, comienza a haber una producción maldita de fibroblastos. Esta producción maldita de fibroblastos, como pueden ver acá las imágenes de fondo, ustedes van a ver esta célula, estos son los fibroblastos, comienzan a producirse muchísimo y comienzan a producir, aumentan su cantidad de producción de volumen de masa de fibroblastos desde los 7 días hasta las 3 semanas. Desde los 7 días hasta las 3 semanas van a aumentar los fibroblastos. Y esto es importante. ¿Por qué es importante que aumenten los fibroblastos? Porque los fibroblastos van a producir una sustancia que es fundamental en la fuerza tensil de la cicatrización, que son el colágeno. Entonces, para entender el mundo del fibroblasto nos vamos acá, para entender lo que es matriz. En matriz vamos a ver que al inicio, pregunta de examen, acá está, ¿cuál es la sustancia que más se eleva durante el inicio de la cicatrización? La fibronectina. Acá está, pregunta de examen. ¿Ok? Y luego van a ver que cae y el colágeno inicial, que es colágeno 3, que se produce al inicio, luego cambia a colágeno tipo 1, que es el que tiene mayor fuerza tensil, pregunta de examen. Por eso es que necesitamos más fibroblastos en esta zona para luego producir colágeno tipo 1. Pero no solo eso, la fibroplasia, que es el aumento de volumen de fibroblastos dentro de la proliferación, al final de la proliferación aparece lo que es la contracción, que es la reducción del tamaño de la herida. Normalmente la herida se reduce 0,7 milímetros por día. ¿Ok? Eso es muy importante. Y esta medida se por la contracción. ¿Quién permite la contracción, chicos? Las miofibrillas. Las miofibrillas. Las miofibrillas, ¿qué son? Los miofibroblastos. Los miofibroblastos. Los miofibroblastos permiten la contracción que están al final de la proliferación y que, lógicamente, junto al aumento ya de producción de colágeno tipo 1, comienza un proceso. Acaba la proliferación, chicos, y nos vamos a la maduración, que como pueden ustedes observar, acabado la proliferación, que ocurre al final de la segunda, tercera semana, tenemos una fuerza tensil del 30%. Así que si tu paciente lo has operado y luego de 3 semanas te dice que quiere levantar peso, acuérdate que la fuerza tensil es baja. Esta fuerza tensil va a ir aumentando hasta final del primer año, hasta el segundo año, que donde puede llegar a un 99%, pero no llega a un 100%. Pregunta de examen, no llega a un 100%. Entonces, la maduración lo que va a hacer es esto. Tienes fibras de este tipo y lo único que hace la maduración es que entrecruza las fibras, dándole un mayor soporte a la herida. Entonces, chicos, como pueden darse cuenta, el proceso de la cicatrización es un proceso escalonado que tiene diferentes momentos muy importantes y que este tema es un tema que hemos visto, que tienen que reforzar para que puedan tener mucha base a la hora de poder trabajar con sus pacientes. Nos estamos viendo en otra siguiente videocard. Ok. He tratado de hacer un resumen cortito de lo que es heridas, piel, cicatrización, que en realidad es bastante amplio. Pueden después revisar las diapositivas, hay más información ahí. Hay, además de este último video, otro video en la parte de suturas, donde les va a explicar un poquito más detallado respecto a suturas reabsorbibles, no reabsorbibles, para que puedan repasar. ¿Ok? Vayan pensando si tienen alguna pregunta y entre tanto voy a ir llamando la lista. A ver. Achawi. Presente, doctora. Acuña. Acuña presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aedo.
Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Álvarez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Apaza Arias. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Apaza Surco. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Aróstegui. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ascue. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Benavente. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Caguana. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Serna. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas. Charca. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Condo. De la Cruz. Presente, doctora, buenas tardes. Escalante. Buenas tardes. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ferrell. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Fiascunari. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Flores. Flores. González. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Guisado. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ibáñez. Ibáñez, presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mercado. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mesa. Mesa. Molero. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Molinari. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nina. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Olarte. Presente, Olarte, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pacheco. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pilares. Buenas tardes. Quispe. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas. Riveros. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tuco Moreno. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Humérez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vargas. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vera. Vera, presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yucra. Yucra, presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Y Zárate. Zárate, presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, faltaba. Condo Valdés, doctora, presente. Buenas tardes, disculpe. Falta. Mesa Cacaño, presente también, doctora, disculpe. Ok. Flores. Flores no está. Mesa, aquí está. Nadie nos falta. No hay nadie más. Ok. Ay, qué emoción. Ya. Ok.
Quizá algo que faltó mencionar en la clase teórica para que todos tengan idea, que lo vamos a recalcar en la clase práctica, es que las suturas tienen un número y tienen un grosor. Mientras mayor sea el número, es decir 5, 6, 7, etcétera, más delgado va a ser el hilo o el diámetro del hilo. Entonces, van a existir una recomendación para usar cierto número de hilo para la zona que vayamos a trabajar. Por ejemplo, en cara vamos a usar suturas de 5 y 6 ceros en adelante. Obviamente 5 si tenemos alguna zona con un poco de tensión, 6 si es que no hay tensión en adelante. Luego, en otras zonas, como son miembros, por ejemplo, se pueden usar suturas de 4 ceros, 3 ceros, es por lo general lo que usan la mayoría de cirujanos. ¿Ok? Eso lo vamos a ir aclarando si tienen más dudas también durante la práctica. No nos queda mucho tiempo, así que si tienen alguna pregunta puntual, la vamos a responder en la siguiente clase, que creo que nos va a quedar un poquito más. Voy a empezar a hablarles acerca de lo que son injertos, para que tengan una noción de lo que son estos, ¿no? Vamos a comenzar. Okay. En realidad es un tema que lo he hecho relativamente corto con los conceptos que les interesan, ¿no? Dentro del concepto de lo que es un injerto, de lo que se trata es de una fina porción de tejido, y digo tejido, no estoy hablando solamente de piel, que se separa de un área en su totalidad, es decir, que se levanta y se separa totalmente y es llevado a otro sitio para cubrir un defecto, es decir, vulgarmente para cubrir o tapar un hueco en otra zona. Este pierde su vascularización ya que, como acabamos de decir, está separado y tiene que nutrirse de los tejidos sobre los que van, ¿no? Generalmente la nutrición viene de la parte basal del lecho hacia el injerto. Les hice hincapié respecto a tejido porque en realidad los injertos pueden ser de múltiples estructuras. La más conocida para nosotros ciertamente es la de piel y probablemente esté más asociado a lo que son quemados, pero puede usarse en cualquier tipo de herida con la intención de terminar de sellarla o cubrirla. Como pueden ver aquí, este es un traumatismo por arrastre, ¿no? Probablemente un accidente de tránsito, y lo que hace es desde escoriaciones, que son estas áreas más superficiales, abrasiones que son un poco más profundas, hasta pérdidas totales del grosor de la piel. Y en esos casos, cuando son amplios y sobre todo en áreas de flexión, pues es conveniente colocar un injerto. Si esto estuviera en otra zona, de repente la cara anterior de la pierna, no lo sé, en donde no siendo tan profunda, no siendo un área de flexión y extensión, pudiera eventualmente dejarse a un cierre secundario de herida. Se pueden injertar también huesos. Este es un segmento de peroné que se usa en el caso de cirugía plástica para las reconstrucciones de mandíbula, por ejemplo. Se llevan fragmentos de hueso que no suelen ser tan grandes como estos, son fragmentos un poco más pequeños, que van junto al músculo, la fascia, la grasa y la piel para darle un volumen, sobre todo cuando se tienen procesos de resección de cáncer, por ejemplo. Tenemos otros tejidos como son la fascia, que como sabemos es la capa que cubre el músculo.
Y usamos fascia de dos zonas, tanto de la fascia temporal como de la fascia abdominal. Estas las podemos usar para reconstrucciones de nariz o para darle volumen a alguna zona donde haya perdido sustancias, usualmente en la cara o en la misma cabeza cuando hay que tratar de cubrir hueso, por ejemplo. Otro tipo de injerto es el de grasa, el tejido celular subcutáneo. Como habrán notado en estos tiempos, se ha hecho bastante común el hacerse algunos arreglos en el cuerpo que implican liposucción y transferencia de esta grasa, ¿no? Que puede ser para aumentar el volumen del glúteo o puede ser para, como ustedes ven, mejorar ciertos defectos donde se ha perdido volumen, ¿no? Esta es una demostración, pero puede ser usada en cualquier otra. De repente tenemos una herida en pierna, igualmente quedó cavitada, y bueno, ya terminó de epitelizar, ya se selló, pero queda igualmente hundida y hay una diferencia entre un lado y otro, podemos brindar un poco de volumen con este tejido. Igualmente cuando envejecemos, ¿no? Como ustedes ven, una persona joven tiene varios compartimentos de grasa a lo largo de la cara. Cada vez que van pasando los años, pues este compartimento de grasa se va perdiendo y se va perdiendo. Y lo que hacemos, al igual que darle volumen a estas áreas defectuosas en la cara, pues podemos reponer ese volumen también con grasa. Y eso se llaman lipoinjertos o injertos de grasa. Podemos injertar también otras estructuras como cartílago. Como van a ver más adelante, cuando conversemos acerca de malformaciones de la oreja, por ejemplo, en las que están en la microtia, notia, etc. Sacamos cartílago de la pared torácica, del área costal, y vamos a tallar y darle la forma de una oreja para poder implantarlo en esta zona y dar o tratar de asemejar la oreja contralateral. Los injertos pueden ser clasificados también según su composición. Cuando llevamos un tejido simple solo, pues es un tejido simple, es un injerto simple. Pero también existen injertos compuestos en los que se llevan más de una estructura. Dentro de estos, el más conocido es el de piel y cartílago, que suele salir de la oreja. Se saca parte de la concha auricular con, digamos que la pequeña cantidad de grasa que hay ahí, y la piel a fin de hacer reconstrucciones en la nariz, ¿no? Aquí se ha detectado que hay un cáncer de piel. Se retira este segmento dándole los márgenes necesarios, y para reconstruir esta zona y darle volumen, ya que no le puedo poner piel, la piel es solamente una capita delgadita, entonces le va a quedar hundido, y probablemente por la zona también han sacado cartílago, ¿no? Se ve aquí un margen cortado. Yo no le coloco un cartílago aquí, cuando la persona respire, eso se va a colapsar, se va a cerrar esa ala nasal. Entonces, para darle función, además de estética, se utiliza este injerto compuesto entre cartílago y piel. Se puede injertar mucosa y cartílago, grasa y piel, etc. Los injertos pueden ser clasificados también según su grosor. Pueden ser injertos de piel parcial, cuando se sacan solamente algunas capas de piel, como pueden ver esquemáticamente aquí, y los injertos de piel total, en los que se saca todas las capas de piel y todo el grosor de la piel. Dentro de los injertos de piel parcial se tiene una clasificación que son desde los más delgados, los intermedios o los gruesos, y reciben la siguiente denominación. Los de Ollier son los más delgados, Brown son los intermedios, y los de Paget son los que son injertos de piel más grueso. Y los injertos de piel total se denominan como Wolff-Krauss. Digamos que un promedio de este injerto va de los 0.15 milímetros a 0.5 milímetros, hasta 0.8 en realidad. Dependiendo de la zona que vayamos a injertar, vamos a elegir el grosor. Si tenemos una zona de flexión, idealmente debe ser un injerto de piel total,
porque le da mayor resistencia, evita que se contraiga el injerto, etc. Como vamos a ver en un momento las características de cada uno de estos. Los injertos de piel también pueden ser clasificados de acuerdo a su origen. Si proceden de individuos de la misma persona, perdón, si es que es un injerto de la misma persona, pues se llama autoinjerto. Si es que proviene del mismo individuo, se llama homoinjerto o aloinjerto, y la diferencia entre uno y otro es que un homoinjerto es de un individuo genéticamente igual, es decir, gemelos, y los aloinjertos provienen de individuos o de especies semejantes, pero que no son genéticamente idénticos. Y tenemos los que derivan de otras especies, que son los heteroinjertos o senoinjertos, dentro de ellos el más conocido, el injerto de piel de cerdo, que se usa para pacientes con quemaduras. Este cuadro es importante porque nos va a ayudar a determinar las características de uno u otro tipo de piel, con la finalidad de que de acuerdo a ello y dependiendo de la zona, decidamos cómo realizar la reconstrucción. La piel total va a provenir de algunas zonas, básicamente la ingle, que es una zona donde podemos hacer un corte y luego dejarle una cicatriz lineal. Lo mismo que la región pre- y retroauricular, el párpado, la región supraclavicular y la región infraglútea. Mientras que los de piel parcial idealmente salen del muslo, de la cabeza o en realidad de cualquier otra zona. De repente tenemos una herida en el brazo, digamos, bastante llamativa, pues a un costadito, si tenemos buena resistencia de la piel y un bolcochón, podemos sacar un pedacito de piel parcial, ¿no? Las áreas receptoras deben ser, en el caso de piel total, se prefieren cara, porque ya van a ver que la piel total no cambia el color y no se contrae, es decir, no se reduce en el tiempo, y en zonas de flexión, como les había indicado, o sea, manos, pies, rodillas, etc. Los injertos de piel parcial se prefieren en cualquier área que esté bien vascularizada. Puede contraerse un poco, pero puede usarse en cualquier área. Estas de aquí son las importantes, ¿no? La cara y las zonas de flexión, por las características que ya les mencioné, siempre tiene que ser una piel total. Una piel total tiene mayor resistencia. Recuerda que tiene todas las capas de la piel, entonces conserva mejor la elasticidad que tiene. Una piel parcial tiene menor resistencia. Aquí es importante, la piel total al inicio se contrae un poquito más, pero en el tiempo, con la cicatrización, no se contrae tanto como una piel parcial. Esa contracción implica que se retraiga, como que si tuviéramos algo muy jalado que impide la movilidad, eso básicamente. Y ese es mayor en los injertos de piel parcial. La adherencia. Cuando tenemos un injerto de piel parcial, mientras más delgadito sea, tiene más posibilidades de sobrevivir, se pega más rápido. Mientras más grueso sea, no. Por eso es que para un injerto de piel total, tiene que ser un lecho bien vascularizado. Idealmente se prefiere que sean en zonas de lecho quirúrgico. Por ejemplo, voy a sacar, no sé, saco una escara o saco un cáncer de piel en un paciente mayor, por ejemplo. Entonces, para no ser muy agresivos, cubro con un injerto y este injerto tiene que ser de piel total. Teniendo un lecho quirúrgico, mejor vascularización, la adherencia es mayor. En la estética y la funcionalidad, como les dije, se retrae menos, cambia menos el color, por lo tanto es más aceptado estéticamente y funcionalmente los injertos de piel total. La zona dadora, cuando es un injerto de piel total, dado que se saca en tejidos como en losange, se puede cerrar y dejar
se puede cerrar con suturas y dejan una cicatriz lineal, mientras que cuando se sacan capas de piel parcial es como si tuviéramos un raspón grande pero más profundo, entonces tenemos que esperar a que cicatrice solo a partir de la epitelización de los bordes. Las zonas donantes de piel total se pueden reutilizar, no, porque como han visto, se saca en su totalidad y luego se cierra con sutura. Mientras que esas áreas de piel parcial sí se pueden volver a utilizar. Una vez que se epiteliza y se hace un recambio de piel, entonces a los 10 a 15 días se puede volver a hacer una toma. Esto sobre todo cuando tenemos pacientes quemados, ¿no? Grandes quemados en los que se necesita gran extensión de piel. Expansión. Los tejidos de piel total no se extienden demasiado. Mientras que los injertos de piel parcial, yo puedo optar por algunas técnicas de hacerles algunos orificios, etc. Y pueden extenderse hasta 3 veces o hasta 10 veces el tamaño que hemos sacado. La hiperpigmentación, que quiere decir mayor coloración. Se ponen más oscuros los injertos de piel parcial, mientras que los injertos de piel total tienen una coloración más semejante al área de donde se está realizando el injerto. Para poder sacar un injerto de piel, buscamos una zona de donde hacerlo. Como hemos visto, para los de piel total hay ciertas áreas y las de piel parcial por lo general suelen ser los muslos, la cabeza, etc. Tenemos que elegir un área que esté bien irrigada, donde obviamente el tejido esté completamente sano, sin necrosis, donde haya menor riesgo de una hemorragia y donde no haya cuerpos extraños. Es un área que tiene que mantenerse limpia a fin de evitar que ésta se infecte. Buenas áreas receptoras suelen ser los lechos quirúrgicos, sean músculo, grasa, fascia, periósteo, dura madre. Esos tejidos que tienen vasos sanguíneos irrigándolos van a aceptar muy fácilmente un injerto y van a hacer de que se peguen al 100%. Malas áreas receptoras son aquellas, por lo general, nervios, tendones o cartílagos, sobre todo si han perdido su cubierta más superficial. Este gráfico es para mostrar las áreas donadoras. Como hemos visto, las de piel total son áreas como la región retroauricular, supraclavicular, la ingle, ¿no? La región infraglútea también. Las áreas de piel parcial, por lo general, si no hay un lugar que nos haga contrapresión frente a la que nosotros hacemos con el instrumental. Entonces, no es lo más usual, se puede eventualmente cuando no tenemos otras áreas. Podemos usar la espalda, si tenemos glúteos igualmente firmes, se pueden usar también de esa zona, si se quiere dejar oculta un poco el área donadora. Para tomar los injertos, existen algunos instrumentales como que se llaman dermátomos, ¿no? Hay dermátomos que tienen una conexión a nitrógeno, otras que son solos portátiles, pero básicamente se basan en que en esta área hay una cuchilla que nos permite sacar como si fuera la hoja de afeitar, igualmente así, una cuchilla especial que tiene una graduación en esta área para definir el grosor de lo que queremos sacar. Entonces la maquinita va bajo cierta preparación, tiene que estar húmedo, tiene que ser un área vaselinada, pasa a lo largo de la zona que queremos retirar la piel y vamos sacando, ¿no? Como vemos acá. Aquí. Se coloca contra el área donde queremos retirar la piel, ejerciendo una presión con esta área bien tensa
Y procedemos a avanzar con la maquinita para sacar lo que necesitamos, ¿no? Nos van a salir tiras de acuerdo al tamaño que elijamos acá, que pueden ir de 3 centímetros hasta los 10 centímetros de ancho. Y bueno, en largo lo que se pueda sacar, ¿no? Existen otras técnicas también por las que podemos sacar con ayuda de hojas de gilet. Esto sobre todo cuando necesitamos injertos pequeños o estamos en una zona donde no tenemos el instrumental. El dermátomo es un instrumental bastante caro. Entonces ni siquiera todos los hospitales lo tienen. Entonces, una alternativa para injertos pequeños puede ser esta. Ok. Terminaremos. Con el dermátomo sacamos injertos de piel parcial. Sin embargo, para sacar injertos de piel total, como les mencioné, hacemos cortes tipo losange. Este caso está un poco circular, pero suele ser un poquito más alargado. Y se va sacando la piel en todo su grosor, como pueden ver aquí. Y se usa para zonas de flexión y extensión, como vemos acá, ¿no? Manos, rodillas, cara, etcétera, son zonas donde hay bastante movilidad y nos interesa que no haya una cicatriz que evite o impida el movimiento. Existen algunos tipos de heridas, como les había mencionado, las de tipo colgajo, que están unidas a un área por donde les viene la vascularización, pero todo el resto está literalmente flotando, ¿no? Entonces, cuando tenemos de este tipo de heridas y la parte distal está más adelgazada, idealmente se prefiere cortar este segmento y si tenemos pocas horas del accidente, podemos usar este pedazo vivo para injertar esa misma zona. Sin embargo, si, no sé, decidimos darle alguna oportunidad, lo colocamos y a lo largo del tiempo vemos que se necrosa, se retira este segmento y se colocan injertos de piel en esa zona. Como habíamos visto, injertos de piel total en mano, tobillo. Cuando nosotros hacemos un injerto, procedemos a hacer una cura. Se coloca el injerto, que es una capita de piel, luego le colocamos una gasa vaselinada a fin de que cuando vayamos a descubrir el injerto, esta capa salga fácilmente y la gasa no se adhiera al tejido y terminemos levantando. En algunos casos, bueno, esto es importante, hay que ver qué lado es el que se está colocando de la piel. Cuando sacamos una piel delgadita, tenemos que verificar algunos signos que nos indican que estamos con la parte externa de la epidermis o con parte de la dermis, ¿no? La parte de la epidermis tiene las líneas de tensión marcadas, mientras que la parte de la dermis es una capa más brillosa, más lisa, diferente. La que nosotros tenemos que colocar es obviamente sobre el lecho esta capa que va en contacto, sea con dermis o, bueno, con la dermis de todas maneras. Y la parte de la epidermis pues queda hacia la superficie. Es importante que cuando vayamos a colocar los injertos hagamos una buena hemostasia, porque una de las causas de que nos fallen los injertos es que haya un sangrado que lo levante, ¿no? Estos injertos pueden fijarse con puntos, sobre todo si es una zona de movilidad. Se colocan con gasas uracinadas que también pueden ayudarnos a fijar. En algunas áreas, como por ejemplo vieron en la nariz, por ejemplo, en la que no podemos colocar una gasa apropiadamente, en la que hay mayor movilidad,
mayor sudoración, humedad, etcétera, se colocan unos apósitos de Brown que son, después de haber colocado la gasa vaselinada y la gasa estéril normal, se colocan unos puntos sobre esto entrecruzados que lo fijan al lecho receptor para que se mueva la gasa, se humedezca como fuera, no se vaya a movilizar el injerto. Se colocan luego gasas húmedas, apósitos y vendajes para que el injerto se quede en la posición que queremos. Hay un vendaje para evitar de que haya un sangrado del lecho que pueda generar un hematoma. Existen dos momentos o dos formas de hacer la curación de los injertos. Algunas escuelas hacen curación de estos injertos a las 48 horas con la finalidad de que si se estuviera formando un hematoma lo drenen a tiempo y así no perjudican la adherencia. La mayoría de las escuelas optan por esta otra curación que se da entre el cuarto y quinto día, que es una cura cerrada. Al cabo del cuarto o quinto día se retiran todos los apósitos, los vendajes, etc. Y se va descubriendo como si fuera esta área con una pincita y una contraposición. Se levantan los parches para dejar el injerto en esa zona. Las zonas dadoras, existen formas de curar también, ¿no? Se pueden colocar, acá habla de técnicas abiertas que en realidad no se usan, que sería como dejar el lecho ahí, nada más. Las técnicas semiabiertas son en las que la mayoría se realizan, que se suele colocar. En este caso puede ser la gasa vaselinada, puede ser tul, se pueden colocar algunos parches, etcétera, y luego se coloca un vendaje. Con las técnicas oclusivas, en las que se usan otros parches como el duoderm, que son de manera de planchas que se colocan sobre esa zona y se cierran, no tienen poros, etcétera, por eso son cierres oclusivos y se refuerzan con vendajes. Y también existen otras técnicas, que son en realidad las que más se emplean ahora, que son las técnicas biológicas, sea con injertos de piel de cerdo, con membrana amniótica o con piel cadavérica. Que dentro de los conceptos importantes en injertos tenemos las fases de adherencia de estos. La adherencia de los injertos tiene 3 fases. La primera es la fase de inhibición plasmática, que se da en un periodo menor de 48 horas, y es en la que este tejido nuevo se nutre a partir del lecho por inhibición plasmática. Es decir, a través del plasma le llegan los nutrientes y una vez que lo fijan, comienza la fase de enosculación mayor a 48 horas, en los que se alinean los vasos sanguíneos para generar puentes y neovasos. Y se inicia un flujo sanguíneo para mantener viva la estructura injertada. Y finalmente tenemos la fase de neovascularización, en la que se forman nuevos capilares y nuevos linfáticos. Entonces tenemos las 3 fases: inhibición plasmática, inosculación y la fase de neovascularización, ¿no? Como ven aquí, a partir de la fibrina, del suero, comienzan a vertirse nutrientes hacia el injerto, se van formando vasos y se van alineando hasta que se forman vasos definitivos e irrigación nueva. Otra cosa importante es saber por qué fallaría un injerto, en qué caso no se produciría la adherencia correcta. Cuando hay un sangrado, ¿no? Como ven aquí, formaciones de pequeños coágulos que se colocan como una interfaz entre la piel y el tejido nuevo y evita que se adhiera o se pegue. Se puede dar infecciones cuando los lechos no están correctamente limpios y procedemos a injertar inmediatamente. Seroma, igual que el sangradito, se puede formar un poco de suero, colecciones que eviten que se pegue. Mala inmovilización, les había indicado que hay que colocar algo para fijar, sea la malla, sea en puntos, y luego proceder a colocar vendajes, porque los pacientes se movilizan para ir al baño, para dormir o como fuera,
y eso puede generar una fricción que haga que se movilice el injerto. Si bien es cierto, hay que colocar un vendaje para sellar, este no puede ser muy ajustado porque entonces impide que se formen nuevos vasos y se produce necrosis de los injertos. La zona receptora, si está sucia o está isquémica, no se produce una correcta adherencia. Como les había mencionado, tiene que ser un terreno bien vascularizado, porque a partir de ahí es que el nuevo tejido va a sobrevivir. Si el tejido primario o la base no tiene una suficiente irrigación, entonces va a evitar que el nuevo tejido sobreviva. Y ciertamente, como les mencioné en el tipo de herida de tipo colgajo, a veces podemos usar esa piel para injertar. Sin embargo, hay que considerar qué tan traumática ha sido la herida, la producción de esa herida, si es que hay posibilidades de que sobreviva o no. Si ha sido un corte, pues un punzo cortante, pues entonces podemos usarlo. Pero sin embargo, si ha sido una tricción, si ha sido un aplastamiento, es mejor no usarlo porque lo más probable es que se vaya a morir. Existen, como les mencioné, dentro de las características de los injertos, posibilidades de que se expandan o se extiendan, que básicamente esta propiedad es mayor en los injertos de piel parcial. Existen unas técnicas, como son las técnicas de mallado o expansión, que van a ser tratadas más adelante cuando hablemos de quemaduras, en las que la piel que hemos retirado podemos a través de una maquinita hacerle varios agujeritos que nos permite